La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, y empezamos el programa de los Maquiavelitos. Te quiero proponer la columna que escribí esta semana en Infobae, que lleva el título de que Macri quiere despedirse con un relato tardío. ¿Y por qué puede ser una mala idea? Bueno, relato es esa mala palabra. ¿Por qué es mala palabra? A ver, el relato es una herramienta del marketing político que se usa en todo el mundo. Y todos los políticos la usan para explicar para qué está un gobierno, por qué llegó y tratar de enmarcar su visión de las cosas con ese relato. Pero, claro, el kirchnerismo, bueno, recordemos esto de tenemos menos pobres que Alemania y la década ganada. Bueno, el kirchnerismo hizo del relato algo así como un verso, un cuentito, un cuento chino. Es más, Cristina termina con el relato de les dejo un país cómodo. Todo ese relato se basaba en las mentiras del INDEC. La pobreza ni se medía, la inflación se mentía claramente y eso terminó generando o convirtiendo a relato en mala palabra. Bueno, quizá por eso, nunca lo sabremos, el equipo de comunicación de Mauricio Macri, liderado por el jefe de gabinete Marcos Peña y por su asesor, el ecuatoriano Durán Barba, decidieron no tener un relato, ¿no? Relato se había convertido en mala palabra. Y claro, Mario Riorda, que es un experto en comunicación política, lo llama mito de gobierno. Entonces, en lugar de, como sugerían muchos expertos, explicar mejor la herencia, explicar bien la herencia no era solamente que se mentía con el INDEC, la herencia era que el kirchnerismo dejó un país inviable, un Estado infinanciable. Pero la idea fue, ¿para qué asustar a la gente? ¿Para qué preocupar a los inversores que podrían financiarnos? Digamos que está todo fenómeno, más o menos bien, y vamos para adelante. De hecho, después de mucha insistencia, el gobierno mandó a uno de sus expertos en comunicación a escribir un libro que se llamó El Estado del Estado, que prácticamente ni se lo puede encontrar, y que era una enumeración de árboles, no mostraba el bosque. Ese bosque de ese Estado que quebró a la Argentina tantas veces por el déficit fiscal que genera y que es el culpable de que no podamos resolver ya hace 70 años la inflación y la inestabilidad crónica. Bueno, ahora resulta que el presidente Macri quiere hacer un relato de salida y le dio orden, le instruyó a Marcos Peña y al ministro de Economía, Hernán Lacunza, para dejar un documento que muestre que después de todo las cosas no están mal y que el país estaba listo para empezar a crecer. Algo por el estilo. Bueno, la pregunta es, primero, si tiene sentido, si no es un ejercicio realmente inútil, porque el kirchnerismo, Fernández, cuando arranque, va a destruir ese relato. Pero por otra parte, lamentablemente yo creo que es una mala idea para el país. ¿Cuánto mejor sería para la Argentina que Mauricio Macri haga todo lo contrario? Y ahora que se va, aproveche estos últimos 15 minutos de influencia y de poder que tiene para sentar, no sé, en una cadena, ponele que no te gustan las cadenas, sentándose a hablar con el periodista con el que se sienta más cómodo, escribiendo un libro, en una conferencia de prensa, para explicarnos qué entendió él, qué hizo mal para terminar como terminamos. Porque es totalmente cierto que la crisis económica se agravó después de las PASO, por supuesto, por la incertidumbre que genera qué va a hacer con la economía Alberto Fernández, por la incertidumbre que genera
que tengamos a la vicepresidenta, digamos, a la expresidenta como vicepresidenta y qué injerencia va a tener en el Poder Ejecutivo. Hay mucha gente, esto hay que decirlo, hay mucha gente que en privado dice, le ve la cara a Fernández y dice, ¿estará bien de salud? ¿Aguantará realmente? ¿No será que...? Bueno, por lo que yo sé está perfecto de salud, pero por eso se agravó la crisis. Ahora, la idea de Macri de decirnos, mirá, está todo bárbaro, y bueno, puede hasta ser no solamente malo para la Argentina, para que quizá el propio Fernández pueda, digamos, tener instalado en la opinión pública el verdadero motivo de por qué la Argentina nunca sale y siempre vuelve a caer. Que la gente entienda y que Fernández pueda partir de esa base, de que la gente entienda, la sociedad entienda, la política entienda que la Argentina así no puede seguir. Por el contrario, también le puede servir a Macri para, digamos, ya lo mencionamos acá en la obra de Maquiavelo muchas veces, ¿no? ¿Te acordás cuando decíamos el plan licenciatura? Macri gobernó mal, no fue un buen líder político, dejó un país en crisis y por eso vuelve el kirchnerismo, pero aprendió. Hizo una suerte de licenciatura y finalmente tiene una sabiduría que, en el caso de que a Fernández tampoco le vaya bien, como no le fue bien a ningún presidente argentino, bueno, que esté Macri ahí con su sabiduría, como el caso de Alan García en Perú, que dejó al país en una terrible hiperinflación y sin embargo, no sé, 10, 20 años después volvió, viejo y sabio, y su política económica durante su periodo, otras cosas no, pero su política económica fue excelente. Nunca Perú había crecido tanto como con Alan García. Eso podría ser Macri. Ahora, si se empecina en, por el contrario, decirnos que la culpa la tuvo la sequía o las tasas de interés y que él hizo todo bien, y pretende, porque se entiende que con estas marchas lo que pretende Mauricio Macri es mantenerse al frente de Cambiemos o como se llame la oposición, bueno, puede ser que termine igual que Cristina, ¿no? Que se aferró a ese relato de que dejamos un país fenómeno y recién ahora pudo ganar cuando dio el paso al costado como vicepresidente lo llamó Alberto Fernández, ¿no? Y puede ser quizá, y nos vamos a preguntar ahora, que Macri interprete mal las marchas como un gesto de apoyo para que él continúe como líder de la oposición o simplemente un gesto de gente que no quería que volviera el kirchnerismo, ¿no? Lo vamos a ver. Y la pregunta que nos vamos a hacer, entre otras varias de esta obra de Maquiavelo, es, bueno, si Macri no explica en qué se equivocó, ¿le va a resultar más fácil, clásico, a Fernández decir esto es culpa del neoliberalismo, hay que hacer todo lo contrario? Como si la gestión de Macri hubiese sido liberal en algo. Que liberal significa, en todo caso, bajar el gasto público, desregular, achicar el Estado. Bueno, todo eso en esta gestión de Mauricio Macri no se hizo. Se hicieron algunas cosas, hay algunos puntos realmente muy positivos, la obra pública, la recuperación de los trenes, las low cost, pero las transformaciones de fondo nos la deben, ¿no? Quédate en esta obra de Maquiavelo. Ah, perdón, antes los maquiavelitos. Vamos a darle maquiavelitos, la verdad, a esta idea de dejar un informe, relato tardío. Así que, señor director Diego Misraji, música, por favor. El mejor servicio al país de Macri sería explicar qué reformas estructurales debió haber hecho y no hizo para cumplir sus promesas electorales. Y bueno, le damos un solo maquiavelito, la verdad, en esa abochado. Y ahora sí, quédate en la obra de Maquiavelo. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía.
Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Seguimos en la hora de Maquiavelo. Diego Reynoso, profesor, politólogo, profesor de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, y encuestador también, por supuesto. Y lo tenemos a Nico Yacoy nuevamente, periodista, podríamos decirle, periodista político liberal o algo así. Y bueno, un poco. Te cabe el Podés. mote. Al final, el neoliberalismo va a tener la culpa de todo, ya lo estamos escuchando. Por supuesto, Kicillof en la provincia, Alberto Fernández también. Este es el neoliberalismo. Cuando no hubo, lo que no hubo en el gobierno de Macri es algo así como liberalismo, ¿no? Sí, me parece que lo que pasó también en los 90, con la categoría consenso de Washington, por ejemplo. En general, en ciencia política se habla de estiramiento conceptual, digamos, ¿no? Técnicamente hablando, tenías razón, cuando anunciás, uno digamos, no ve una implementación de un modelo neoliberal muy claro. Probablemente el problema del gobierno de Macri es que no haya tenido un modelo claro. Ni una cosa ni la otra. Cambió, digamos, la gobernabilidad y la gestión del gobierno, y bueno, en algún momento se le desmadró, sobre todo después de la elección de medio término, ¿no? Pero sí, efectivamente, me parece que con neoliberalismo, pero no solo en Argentina, te diría en casi toda América Latina, e incluso en Europa, ¿no? Se suele hablar de neoliberalismo a gobiernos que no desmontaron el estado de bienestar. Sí, neoliberal, por ejemplo, pudo haber sido Thatcher, por ejemplo, ¿no? Abiertamente, Ronald Reagan, abiertamente. Bueno, porque ellos tuvieron después la intención de desregular la economía. Claro. Bueno, la intención no, lo hicieron y muy bien para sus países. Y con costos asociados, ¿no? Pero en general es eso, el estiramiento conceptual de una categoría. ¿Qué quiere decir? Me parece que es un buen trabajo. ¿Qué quiere decir neoliberal en el espacio público? Cuando se dice neoliberal, me parece que es una buena pregunta de investigación. Sí, ¿no? Porque no remite estrictamente a un conjunto, un set o una batería de políticas públicas muy específicas. Pero los liberales, finalmente, algunos por lo menos, se separaron de Macri, lo tuvieron a José Luis Espert para votarlo, finalmente fue una decepción, por supuesto, porque la gente le tenía mucho más miedo al regreso de Cristina, ¿no? Y yo no sé si Mauricio Macri, ahí podemos ver las marchas, ya las habíamos visto, tan impresionantes frente al obelisco, ¿no? ¿Qué entiende Macri por esas marchas? ¿Si es apoyo a él o es temor a lo que viene? ¿O tratar de mostrarse en la calle para prevenir lo que pueda venir? Ahí, antes tomo un poquito lo de Diego, el estiramiento conceptual, de la categoría de neoliberal. Me parece que sobre todo en Latinoamérica, además de un estiramiento conceptual, o no sé si también te referías a eso, y una utilización política del término, en definitiva neoliberal es el otro que los unos utilizan para definirse. El neoliberal es malo. Ante la duda, el neoliberal es malo. Totalmente. Es lo malo para que el que es portador de lo bueno pueda permanecer en el poder, en todo caso alcanzarlo, recuperarlo y aumentarlo. Social, nacional y popular, digamos, una cosa así. Entonces ese es lo que no tiene que ser en Latinoamérica, el que hay que sacar del poder, entonces el mote es neoliberal, y no importa que lo sea en términos reales o no. Y me parece que hay una utilización política. El propio gobierno, por miedo a eso, lo que hizo fue utilizarlo también, ¿no? Dejó hablar a otros y dijo, los liberales son ellos, mirá lo que están diciendo, yo no lo hago. De hecho, me parece, o me equivoco, que Marcos Peña en algún momento dijo incluso, no, nosotros somos socialdemócratas. No tenemos nada que ver con esto del neoliberalismo. Hasta el final, cuando hizo la diferencia, también era que corran solo porque no somos nosotros, no necesitamos esos votos, ¿no? Estaba todo eso. Sí, quizá. Pero la utilización práctica. Quizá conceptualmente le sirvió la candidatura de Espert a Marcos Peña, por lo menos, para distinguir y decir, nosotros no tenemos nada que ver con los... A la derecha nuestra hay algo. Hay algo. Claro, sí, es que yo creo que... Y bueno, y Gómez Centurión. Ahora, yo les cambio un segundo de tema porque la verdad que es interesante analizar
cómo el kirchnerismo es muy bueno para la generación de relatos. Esperemos que esta vez el relato no sea mentiroso, sino que sea un relato real. Pero lo que estamos viendo es, con esto de Lula, que está a punto de salir en libertad, por lo menos estaba a punto cuando grabamos el programa, la tenemos ahí a Cristina con docenas de causas, procesos ya iniciados, lo tenemos a Correa, que está refugiado, a Rafael Correa, el ecuatoriano, que se reunió con Fernández esta semana, refugiado en Europa, la tenemos a Milagro Sala, esta mafiosa jujeña, con también montones de causas y con condenas confirmadas en segunda instancia y creo que hasta por la Corte Suprema. Se está generando un poco un relato de como a Lula parece que lo van a dejar en libertad, es todo lo mismo que Cristina. Y después nos olvidamos de los Sausos, de Lázaro Báez, de que es evidente que ahí hubo lavado de dinero y algo raro con los hoteles de Cristina. El relato me parece que se está tratando de armar. ¿Se va a poder lograr ¿Qué sacarla relato sería? a Cristina? Son los neoliberales que los quieren presos para sacarle el pan al pueblo. Digo, volvemos a lo primero. Una conspiración continental. Neoliberal, además, neoliberal. Porque acá está, ¿no?, el uso de la palabra para definir al otro. Sí, yo creo que lo de neoliberal, me quedé pensando en lo que decía Nico recién, aplica para, digamos, gobiernos que en principio parecen que tienen un fuerte contenido más elitista, digamos, que los otros, ¿no? Que los más populares, llamarlo demás. Que no necesariamente pueden ser muy conservadores, y ser muy conservadores no necesariamente ser neoliberal, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que aplica en ese sentido la categoría neoliberal. Me he pensado, bueno, ¿qué se quiere denotar con? Pero ¿no? tiene que tenerlo realmente, porque para mí es cualquiera que no es el que reclama para sí la representación del pueblo. Es decir, cualquiera que no es kirchnerismo en la Argentina es neoliberal. No, pero vos tenés a los socialistas también diciéndole neoliberal a otro. Como decíamos recién, tenés a Marcos Peña diciendo eso, o a Iglesias. Claro, Iglesias es el malo, Fernando Iglesias diciendo ellos son los neoliberales, nosotros no. Claro, en una época también era ser de izquierda, digamos, ¿no? No, zurdo, ¿no? Bueno, entonces funciona de esa manera. Volviendo entonces ahora como al un tema ordenador en algún punto, sí, ¿no? pero es una etiqueta a mí me parece forzada. Me parece que necesita otra etiqueta para denominar eso. Pero vuelvo al tema de Lula, porque vos decías, bueno, es el neoliberalismo el que los pone, los encarcela, una conspiración regional. Bueno, pasó, digamos, hubo una correlación, ¿no?, en ese momento en la región. Ahora me parece que lo que sucede es que ante la posibilidad de que Lula quede en libertad, como todo indica que va a suceder, bueno, como contagiar, generalizar ese fenómeno y decir, bueno, al final se trata de una persecución política, no necesariamente, digamos, de un manejo de justicia. Aparentemente lo de Lula fue un departamento en Guarujá, y entonces, digamos, hasta el propio Papa Francisco intervino en esa generación de relato con un seminario sobre lawfare, que en vez de warfare, en vez de guerra, es la guerra por la ley. Con lo cual, desde el Vaticano mismo, se instala la idea de que todos los juicios de Cristina son truchos. Sí. Y de Milagro Sala, por supuesto, también. Rosarios, que es otra forma de decirlo, ¿no? O sea que como que ya hay como un relato previo instalado, y ahora con lo de Lula, bueno, parecería que si Lula, por el tema del departamento, queda en libertad, hay que terminar con las causas también, por supuesto, de Cristina, etcétera. Sí, puede ser que haya una... Pero la pregunta es, es, la gente que salió a la calle, que ahí la vimos con Macri en la 9 de julio, ¿se lo va a bancar así nomás? Sí, ahí tenemos un problema. Yo lo que creo es que como fenómeno súper interesante el de las marchas, de las 30 estaciones, las 30 ciudades, los 30 días, no sé. Ahora a mí me parece que eso es un mal combustible si Macri piensa solamente valerse de él. Porque lo que veo es que Macri se subió a algo que había y él tenía todo el derecho de hacerlo, tácticamente es una buena cosa. Ahora, está destinado a, en mi perspectiva, defraudar ese liderazgo, porque él no piensa lo mismo, o no con la misma intensidad con que lo piensa la gente que salió a la calle. Yo estuve en la de la 9 de julio. Cuando salió Marcos Peña, el rechazo fue cerrado. Y no fue gritado. A Marcos Peña. Pero la gente decía, ¿qué hace este tipo acá? Claro. Y fantaseaba con
pero sabe que lo tiene que entregar si gana. Fíjate. Sí. Pero es lo que había, ¿no? Y la misma gente en el también. comentario. Bueno, y lo que trascendió también es que la Guarda con gente. Eso es 8N, eso es. Y Macri mucha gente en algún momento está en YouTube gritando: la queremos presa. ¿Sí? Digo porque de repente por ahí es una dosis muy fuerte. El que el 10 de diciembre asume Alberto Fernández y en el transcurso del verano, por ahí, no sé, inventemos, se hace una rápida reforma de los jueces y terminan cayéndose todas las causas. Es difícil, me parece, ¿no? Yo no soy abogado, pero es difícil porque ya tiene procesos en marcha, ya tiene hasta juicios orales en marcha, ¿no? A mí me parece que desde el punto de vista político esto fue bueno, como es bueno también que, digamos, desde cuando estallaron todos los partidos en 2001, de 2003 en adelante, Kirchner reconstruye, digamos, una coalición social y política, digamos, más o menos estable, que se disuelve en el 2013, cuando se sale Massa, en el 2017, que se parte en tres y que se vuelve ahora a rearmar. Le había costado a la otra mitad de la población argentina reorganizarse políticamente, claro. digamos, Y ahora se lo los logró. huérfanos de la política. En 2015 Cambiemos lo logra, pero con una estrategia basada en un diagnóstico duranbarbista, es decir, la sociedad no está movilizada, esa política no es intensa. Esta es la coalición de los que no les importa la política. No les interesa escuchar Que nada, venía no de les salir digan. a la termina calle, al es revés, la misma claro. gente, pero además es la misma gente que había salido a la calle. Sin Macri antes. Los cacerolazos, Totalmente. las Y manifestaciones yo me del acuerdo de esa campo. discusión Como mencionó interna. Nico, el famoso 8N, Esto es que 8N. reunió a más gente todavía de la que estuvo con Macri en el Obelisco y que, bueno, impactó a nivel mundial, ¿no? Y de hecho la historia del gobierno de Macri es un poco la historia de la defraudación a ese espíritu del 8N. Ahora, Después tuvo que explicar por qué pedí tanto de la clase que me votó, por qué no entendí lo que pedía, por qué no se lo di, qué Sí, es el eso gradualismo. Es correcto, ¿no? pero lo que pasa es que él, creo que lo que entiende es que, bueno, no tiene otra alternativa de conducción política esa gente. Es Macri. Bueno, claro. Entonces Macri se para ahí. Perdiendo, ganando, él ahora se queda como referente de eso. La pregunta que vos hacés es correcta. Es decir, bueno, ¿lo puede bancar a esto? ¿Puede defraudar o no? Esa es una buena pregunta. A mí me parece que la otra cuestión es ¿qué va a pasar con esa coalición? Claro. Porque el Frente para la Victoria termina en 2015 con el 49% en la segunda vuelta. O sea, Sí. menos de 700.000 votos nada más. Sin embargo, para 2017 se parte en tres. Sí. Así es. Con lo cual nada garantiza, quiero decir, que esto No. que está acá permanezca juntos, digamos, porque aparte tienen diferentes intereses, ¿no? Los que tienen, digamos, los políticos que tienen responsabilidad institucional del radicalismo, e incluso Rodríguez Larreta, tienen incentivos para comportarse en la legislatura de otra manera, de la misma manera que los gobernadores peronistas se comportaban de otra manera que el kirchnerismo más duro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este es el desafío que tiene él. Yo no sé cuánto puede durar. Ahora, ¿qué conviene abstractamente, no a Alberto Fernández o a... Bueno, que vos tengas dos coaliciones bien articuladas Obviamente. y Yo te lo bien pongo conducidas para poder obviamente, negociar más fácil. Pero digamos, absolutamente, ¿no? eso es una buena noticia para la Argentina. Ahora, Sí. la pregunta es si esa coalición que armó Macri, si Macri pretende mantenerse al frente de ella, Claro. si no va a terminar pasando Yo te propongo- como Massa y Randazzo, que Claro. se termine... Ponerlo de otra manera, que es, en las lecturas que se hicieron del resultado y que un poco nos hacen decir es un voto Sí. inteligente, la ecuación dio limitación del poder. ¿Va a limitar el poder esa coalición o no? ¿O va a entrar en el romance de los 100 días y la luna de bueno, miel y va a decir, claro. tengo que votarle la emergencia económica, tengo que votarle... No es Obviamente, que tengo que obviamente. votarme la emergencia económica. Los que tienen responsabilidad institucional también tienen, digamos, problemas de gobernabilidad en sus provincias. Pero vos crees que esa plaza o esa 9 de julio, qué sé yo, quiere algo que signifique desde el principio no limitar el poder? Con un otro que uno sabe tiene una vocación por el todo que es casi imparable. Yo no sé hasta Sí, qué no punto sé. uno puede decir, esta te la doy, la próxima no, porque te pasan por encima. Me parece que yo creo que va a haber un tiempo de negociación política, digamos, ¿no? Y donde me parece que desde luego se le va a dar la derecha o la izquierda No la quiere. a Fernández, digamos. Lógico. Porque, bueno, Él hay que ganó, recomponer. él ganó y además ganó Bueno, por algo. Claro, no. Entonces, bueno, ese va a ser un espacio. Ahora,
Después vemos, si después de la mitad, después de medio término viene, digamos, el gobierno real de un presidente, ¿no? Claro. Porque vos tenés Kirchner 2003, 2005, después de 2005 arranca el gobierno. Y yo me pregunto si Macri Fernández va a tener tanto tiempo. Porque la crisis con la que va a asumir va a ser Estoy importante. de acuerdo, por eso te digo que tampoco vos podés decir, bueno, tengo una crisis enfrente, voy por todo. No, tenés que negociar, Seguro. tenés que acomodar, tenés que generar consenso de los actores, tenés que tratar de que nadie se mueva demasiado porque el piso se puede romper. Entonces, me parece que va a ser, ¿se entiende? Va a ser un juego bastante amplio. Incluso internamente tenés que consensuar. No es un partido, ¿me entendés? Con una clara conducción. Claro. Es una coalición con líderes diferentes. Muy diferentes. Y con líderes diferentes cada uno de los Quizá miembros por de la eso, coalición. ya no sé, quizá por eso, quiero suponer que es por eso, ¿no? Fernández no está diciéndonos quién va a ser su ministro de Economía. Hay nombres que dan vuelta, que se desmienten a medias, que puede ser Culfas, un hombre al que los mercados no lo aprecian demasiado, o que puede ser, no sé, hasta Martín Redrado, un hombre al que los mercados sí aprecian. Se habló de Guillermo Nielsen también, una opción que los mercados la verían potable. Labaña empezó. Labaña, pero Labaña dijo que no quería ser ministro, pero bueno, que tendría un rol. La pregunta es... ¿será que por esa coalición tan complicada se espera hasta el 10 de diciembre para nombrar a su ministro de Economía? Bueno, pregunta que quedará sin responder Diego Reynoso y Nico Yacoy. Muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. Chao. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Bajamos el impuesto a las ganancias para que esa plata vaya directo a tu bolsillo. Y si ganás hasta 55.000 pesos o sos casado con hijos y ganás hasta 70.000, ya no lo pagás. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. Con Banco Macro, ahora tus transferencias se hacen chateando. Descubrí Chatferencias. Es súper fácil. Solo tenés que descargar la app del banco, instalar el teclado Macro y listo. Ya podés hacer todas tus transferencias desde tu celular, estés donde estés. Macro. Cerca siempre.